¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Sociedad Transparente. Este programa de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas estará conducido por la comisionada Blanca Lili Ibarra Cadena y trabajando con todo el apoyo de SICOM Canal 26. Sean todos ustedes bienvenidos. En este espacio vamos a tratar de la garantía individual que tenemos todos los mexicanos del acceso a la información. Este derecho ya está consagrado en el artículo 6 constitucional, en donde nosotros podemos exigirle a nuestras autoridades federales, estatales y municipales que nos rindan cuentas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Cómo se gastan el dinero? ¿Cuánto ganan? ¿Qué cuesta construir una calle? ¿Dónde podemos invertir? ¿Qué es lo que va a hacer para nosotros el gobierno? En este programa vamos a ver a muchos actores que tienen que ver con este interesante tema. Somos el primer programa de transparencia a nivel nacional. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo le gustaría que el gobierno le rindiera cuentas? A través de más medios, no solo en internet o no solo que tenga que ver la página de transparencia, también puedo utilizar periódicos, cualquier sistema mediático. Pues por medio de una solicitud que hiciera pues, los gobernados y que pues, tuvieran un plazo decente, una respuesta. Pues no sé, se me ocurre que a través de los medios electrónicos principalmente, darle difusión a todo lo que hacen, ¿no? Básicamente con el dinero que recaudan. Pues de manera más abierta, que hubiera más información por medio de televisión, de radio, de internet, de periódicos. Es importante para la rendición de cuentas que el gobierno dé a conocer y abra la información, no solamente cumpliendo con este derecho constitucional, sino también para darle a usted confianza y credibilidad en las acciones que se llevan a cabo. A partir de hoy, Sociedad Transparente en su hogar. Iniciamos. El antecedente más antiguo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo encontramos en Suecia, que en 1776 emitió un acta de libertad de prensa estableciendo que cualquier documento oficial debe ser accesible a toda persona que lo solicite. En México, desde 1977, mediante una reforma al artículo 6 de la Constitución, se considera el acceso a la información como una consecuencia de la libertad de expresión y desde ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó avances en el tema. En julio de 2007, se publica la reforma al artículo 6 de la Constitución, en el que se establecen las bases y principios del derecho a la información. Hoy en el país hay leyes de transparencia y acceso a la información en todos los estados, además de una ley federal y la del Distrito Federal. La transparencia puede ser vista desde diferentes ópticas. Para algunos representa la sanción al gobierno cuando no hace la tarea. Para otros representa la oportunidad de acercarse a la gente y de ganar su confianza y credibilidad. Lo cierto es que hoy la transparencia llegó para quedarse en todos los sistemas que se precien de ser democráticos. Hoy en Sociedad Transparente tenemos oportunidad de conocer los puntos de vista de aquellos que a nivel federal, desde el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, han venido trabajando en los últimos años en este tema. A continuación, charlamos con el expresidente del IFAI y actualmente secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. ¿Cómo está México en materia de transparencia? Yo te diría que qué bueno que me lo preguntas porque percibo que nosotros los mexicanos no nos damos cuenta cabalmente, quizá porque ya lo vemos con cierta naturalidad, del peculiar arreglo institucional, constitucional, tecnológico, único en el mundo que existe en México para facilitar el derecho de acceso a la información. Como pocas constituciones en el mundo, la nuestra establece principios básicos y principios generales, en primer lugar, arreglos institucionales, medios tecnológicos, todo eso que ha de ser utilizado para facilitarle a los ciudadanos el acceso a la información y colocar, digamos, a nuestros funcionarios públicos en un contexto de exigencia de auditoría social, que creo que es muy importante en la coyuntura de la democracia en México.
el hecho de que nuestra federación deba contar en todos los estados con un instituto de transparencia que le dé centralidad al tema, que resuelva controversias, que esté atento a fortalecer este derecho ciudadano, que lo aceite, que lo facilite. El hecho de que la Constitución también obligue a todos los estados, a todas las instancias gubernamentales, e incluso a los municipios de más de 70,000 habitantes, a tener sistemas electrónicos para facilitar el acceso y la solicitud de información pública. En fin, en perspectiva mundial, en perspectiva latinoamericana, como lo quieras ver, Blanca, México ha hecho un esfuerzo fantástico que está dando resultados. Ahora, no creo, por supuesto, en soluciones mágicas y en la posibilidad, digamos, de que en el cortísimo plazo esto, digamos, madure socialmente y se implante como por arte de magia. Requiere de trabajo, requiere de picar piedra, requiere de socializar, un derecho que es un poco a veces difícil de comprender para los ciudadanos, ¿no? El derecho a votar es muy sencillo, digamos, es casi plástica, no solamente la credencial para votar con fotografía, sino la evidencia de cómo se vota, se cruza una expresión política, se dobla una papeleta, se introduce una urna, se cuentan unos votos. El asunto, digamos, del derecho, por ejemplo, a votar es un asunto que se entiende muy bien. El derecho de acceso a la información es un poco más sofisticado, requiere de explicación, requiere de socialización. Por eso creo, subrayo, es tan importante el esfuerzo que ustedes, desde el Instituto Poblano de Transparencia, están realizando para que a través de los medios de comunicación podamos explicarle a la gente cuál es el beneficio que obtiene del derecho de acceso a la información, en qué consiste y cómo puede fortalecer, por supuesto, la democracia en México. ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué le es útil al ciudadano la información pública, maestro Luján? Para muchas cosas. Mira, ha habido empresarios, los hay cada vez más, ojalá usen más la ley, la comunidad empresarial, que han hecho solicitudes de información para tener datos con objeto de tomar decisiones estratégicas en relación con sus empresas y con su legítimo interés. Los despachos de abogados están haciendo un creciente uso del derecho a acceso a la información para conocer criterios, tesis, antecedentes, precedentes respecto de los temas que están litigando ante diversas instancias del gobierno. Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, están haciendo un uso creciente de la ley, por ejemplo, para someter a escrutinio la política ecológica y los permisos que eventualmente se ofrecen a las empresas, por ejemplo, para instalarse en determinado lugar sin generar un desequilibrio ecológico. Los empleados del sector público están utilizando la ley de transparencia pues, para conocer su estatus laboral y sus documentos relativos a su vida profesional y laboral. Le invitamos a seguir en contacto con nosotros y a conocer las actividades de la Comisión de Acceso para la Información Pública a través de nuestra página de internet www.caip.org.mx. ¿Qué le gustaría preguntarle al gobierno? Sobre todo respecto a los recursos, cómo los gasta, las licitaciones de las obras y en general todo que tenga que ver con recursos para evitar corrupción y que haya mayor aplicación de esos recursos. Las cosas que normalmente están prohibidas para el público en general, ¿no? Partidas secretas, los presupuestos, para qué se destina el dinero, qué pasa con el dinero de los impuestos que no se regresa. Pues insisto, saber con claridad en qué gastan los impuestos y en qué se desarrollan las obras y los tiempos y que destinan para la inversión de sus recursos, ¿no? En qué gasta el dinero, pero que en verdad den cuentas exactas. Que nos digan efectivamente en qué se está gastando y no sea como siempre que nos ponen que en seguridad, que en hospitales, que en vialidades. Entonces, ¿hay interés por preguntar? Hoy se muestra una faceta distinta en la sociedad mexicana, más
corresponsable, más participativa en las decisiones que adopte el gobierno? ¿Hemos llegado ya a ese nivel, ese momento de que el ciudadano le interesa preguntar? No, yo creo que todavía no. Yo creo que todavía estamos en ese proceso de socialización, de comprensión masiva de lo que significa la ley de transparencia, sus alcances y su utilidad social. Debo decirte, sin embargo, que año con año están aumentando el número de ciudadanos que hacen uso de la ley y el número de solicitudes que presentan. El año que acaba de concluir, el 2008, se recibieron en la Administración Pública Federal, obviamente estoy hablando de la experiencia federal, 105,000 solicitudes de información. Pero el año pasado fueron 90,000 solicitudes, el año antepasado quiero decir, y el anterior al antepasado pues fueron aproximadamente 60,000 solicitudes. Es decir, cada vez más están los ciudadanos haciendo uso del derecho, cada vez más ciudadanos están utilizando esta herramienta importante para su vida social. Yo creo que todavía falta mucho por hacer. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Digo, si pensamos y hablamos de que uno de los objetivos es no solamente fortalecer a nuestros gobiernos, transparentar la acción pública, ¿dónde se encuentran ahora esos obstáculos para que se cumpla cabalmente con el objetivo para el cual fue creado el IFAI, fue creada la Ley de Transparencia y han sido creados los órganos garantes al interior del país? Yo creo que el principal reto, más que obstáculo, yo lo pondría, digamos, en la importancia de que los institutos de transparencia, el federal y sus instituciones hermanas, por supuesto, en los estados de la federación, implementen una política de comunicación que le haga saber al ciudadano en qué consiste y para qué le es útil el derecho. Yo creo que ese es el principal reto. Ciertamente, a nivel federal, pues de las 390,000 solicitudes de información que han llegado a la administración en 5 años y medio, el 96% se han presentado a través de Internet, que es un sistema que ha potenciado el uso del derecho. Maestro Alonso Lujambio, ¿qué tan válido es que en años electorales, como lo es el 2009, las solicitudes de información, las preguntas, vayan con un enfoque directamente por parte de interesados, de partidos políticos, tal vez a golpear al adversario político? ¿Qué tan válido puede ser que ese tipo de solicitudes de información se les dé entrada y se les dé respuesta? Pues mi respuesta es categórica, es absolutamente válido y legítimo. Sucede en todas las democracias que tienen ley de transparencia. Los adversarios en la arena política utilizan la información para formular críticas respecto del modo en que los partidos en el gobierno están conduciendo la política pública y la conducción de los asuntos públicos en general. Yo tiendo a percibir que en México existe esa preocupación, pero no la acabo de entender cabalmente. Diría incluso que hasta es mejor que haya una ley de transparencia para que los críticos puedan documentar sus dichos y no solamente el debate público sea un debate de dimes y diretes y me dijeron y escuché, sino que se puedan documentar los argumentos y la formulación de la crítica para que el ciudadano tenga más información a la hora de tomar decisiones en las urnas. Es decir que es perverso el uso de que se le da a la ley de transparencia para el golpeteo político es no entender, digamos, desde una perspectiva liberal, lo que es la confrontación de ideas y la lucha política en las democracias. Malo que los partidos políticos, evidentemente, digamos, con toda deliberación y mala leche, permítame la expresión blanca, mientan en su crítica, ¿no? Porque esto genera una enorme confusión en la opinión pública. Entonces yo le diría a quien miente, oye, ¿por qué no mejor usas la ley de transparencia, consultas la documentación y con, pues, como decía mi abuelo, con los pelos de la mula en la mano, y si con prueba evidente, formulas tu crítica y la llevas hasta el extremo de la acidez, ¿no? Yo creo pues que es normal que se utilice la ley de transparencia, yo no diría para el golpeteo político, para la crítica política, para la exigencia de rendición de cuentas
y para la evidencia, por parte de quien quiere encontrarla, de que un partido político está gobernando mal. Y lo mismo creo que los gobiernos debieran tener siempre la posibilidad de defenderse. Sí. Se confunde, creo yo, muchas veces, en México especialmente, que el gobernante, digamos, por supuesto que llega al poder a través de un partido político, no pueda en tiempos electorales formular una defensa de su propia política porque se dice que está haciendo propaganda o proselitismo partidario. Hombre, los partidos en México son los únicos que pueden tener acceso a las boletas electorales para tener la representación política. De modo pues que una cosa es que yo me defienda de mis críticos, ¿no?, con argumentos, y otra cosa es que crean que esa defensa de mi política es deliberadamente una acción proselitista. Pues si ustedes, críticos de mi política, están formulando en la coyuntura electoral una crítica ácida, pues ni modo que yo me quede calladito por aquello de que mi respuesta va a ser entendida como proselitismo electoral. Pero a mí me gustaría una democracia que sea, en donde haya un debate, una crítica severa y un lenguaje absolutamente libre de los críticos para formular sus ideas y la posibilidad de que el gobierno responda a sus críticos. En México tendemos como a pensar que los dos deben estar calladitos. Tú no puedes pasarte de lanza con tu crítica y con tu lenguaje, cuando en las democracias los partidos se dan hasta con la cubeta, digamos, en el momento electoral. Y tú no puedes defenderte porque tu defensa es proselitismo y vayas tú a saber que se entiende que estás usando recursos públicos para hacer proselitismo cuando estás defendiendo tu política. Yo creo que debiéramos de ser en México más liberales y pensar que la documentación a la que podemos tener acceso a través de las leyes de acceso a la información, por supuesto que puede ser utilizada para la confrontación de las ideas y para la crítica política, por supuesto. Finalmente, ¿en México vamos por buen camino, desde su perspectiva? Por supuesto que vamos por buen camino, aunque el camino es largo y queda muchísimo por recorrer. Y yo creo que aquí tenemos una responsabilidad muy especial los institutos de transparencia.